Quiero empezar esta mañana compartiéndoles una historia muy rápidamente. Cuando Jesús nació, hubo mucha gente que se presentó a su nacimiento y estamos a punto de celebrar la Navidad. En esos momentos en que Jesús está en el pesebre recién nacido, viene gente de muchos lugares y de varios estratos sociales. Viene gente como José y María, que eran sus padres, que venían de familias humildes, aunque habían nacido en la ciudad de Belén, vivían ahora en el norte de Israel, en Nazaret. Luego están los pastores, que también eran personas humildes, pero muy trabajadoras, que en medio de la noche, mientras cuidaban su rebaño, recibieron la noticia de los ángeles y fueron y asistieron a ese momento post-parto de María. Pero aunque la Biblia no lo dice, no hay un relato específico de esto, había también una estrella, y con la estrella, aunque la Biblia no lo dice, estoy seguro que había ángeles que no se podían ver. Los otros se dejaron ver ante los pastores y les dijeron, vayan a Belén. Pero había ángeles también allí, seres celestiales. Hoy, aunque ustedes no lo puedan ver, la presencia del Señor está aquí. No es porque está soplando un rico viento y lo podemos sentir. Estoy seguro que también hay ángeles en este lugar. No sé si alguno se dejará ver ya mismo. Se van a asustar si eso pasa. Los ángeles normalmente dicen, cuando se aparecen a la gente, no tengan miedo, porque lo primero que la gente tiene cuando ve un ángel es miedo. Yo una vez vi un ángel, por cierto, después les cuento esa historia. Lo cierto es que después de que Jesús nació y habiendo muchas personas allí, la vida de Jesús transcurre y sigue habiendo gente. Hay gente cuando cumple 12 años, él está rodeado de gente cuando se presenta al bautismo con Juan el Bautista, que por cierto era su primo, y hay gente siguiéndole y hay gente cuando él está siendo juzgado y condenado injustamente, por cierto, pero también hay gente cuando él está siendo asesinado, torturado y finalmente muerto en la cruz. Pero también están los ángeles de nuevo cuando él resucita. Y también hay ángeles de nuevo cuando él asciende a los cielos. Constantemente el Señor Jesús en su vida terrenal estuvo rodeado de ángeles. Algunas veces se dejaban ver, otras veces no. Cuando Jesús nació, ángeles que se presentaron en un coro celestial que cantó para los pastores, gloria a Dios en las alturas. Ángeles en el momento en el que él resucita y se mueve la piedra y están allí diciéndole a las mujeres, no está aquí, ha resucitado. Ángeles en el momento en que él asciende a los cielos y le dicen a los discípulos, así como lo vieron subir a las nubes al cielo, así mismo volverá. Pero lo que sucede luego en el libro de los Hechos, y voy a leer una historia de eso aquí ahora mismo, es que hay más presencia de ángeles constantemente. Y ustedes dirán, ¿y por qué en ese entonces había tanta aparición de ángeles y en este tiempo no tanta? Hay una explicación para eso, pero hay un ángel en el capítulo 8 del libro de los Hechos que hace algo maravilloso. Yo voy a leer de esta versión, que es una traducción diferente a la que tenemos la mayoría de las personas. Y dice lo siguiente, Hechos 8:4. Pero los que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban el mensaje de salvación por donde quiera que iban. Felipe, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria y comenzó a hablarles de Cristo. La gente se reunía y todos escuchaban con atención lo que decía Felipe, pues veían las señales milagrosas hechas por él. Muchas personas que tenían espíritus impuros eran sanadas y los espíritus salían de ellas gritando, y también muchos paralíticos y cojos eran sanados. Por esta causa hubo gran alegría en aquel pueblo. Felipe tenía el poder de Dios que lo respaldaba para hacer señales y milagros, que los hacía el Señor, el Espíritu Santo, pero a través de Felipe. Y me voy a saltar un poco y voy a leer ahora el versículo 26. Después de esto, después de lo que pasó en Samaria, un ángel del Señor, otra vez un ángel, le dijo a Felipe. Y antes de seguir leyendo la historia, esto solo es uno de los momentos en que aparecen ángeles. Ya Jesús no está entre la gente, ya se fue al cielo, pero hay aparición de ángeles una y otra y otra y otra vez, y esta es una de ellas. Pero ¿para qué aparece este ángel?
le dijo a Felipe: levántate y vete al sur, al camino. Este camino pasa por el desierto. Felipe se levantó y se fue. No hay diálogo, no hay preguntas, no hay ¡qué susto! Ángel, ¿de dónde saliste? No, hay obediencia. Y lo que hoy van a hacer quienes se bautizan es un acto de obediencia. Y luego dice la Biblia que se levantó y se fue, y en el camino se encontró con un hombre de Etiopía. Así que ya me lo imagino bien morenito, pero así, bien, que tú eres blanca al lado de él, bien negrito. Felipe se acerca a él. Era un alto funcionario, tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Iba de regreso a su país, sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: ve y acércate a ese carro. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó: ¿entiende usted lo que está leyendo? El etíope le contestó: ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta: fue llevado como una oveja al matadero, como un cordero que se queda callado delante de los que lo trasquilan, así tampoco abrió su boca. Fue humillado y no se le dio justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El funcionario etíope le preguntó a Felipe: dígame por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, como esta, bueno, no era piscina así tan chévere, el funcionario dijo: aquí hay agua, ¿no podría yo ser bautizado? Entonces mandó parar el carro y los dos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el funcionario no lo volvió a ver, pero siguió su camino lleno de alegría. Y luego Felipe se encuentra en una ciudad lejísimo de allí. No sabe ni cómo llegó porque el Espíritu Santo hizo otra cosa de esas raras que hay en la Biblia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que normalmente la gente piensa que en el momento del bautismo solamente un pastor puede hacer ese acto. Bueno, Felipe no era pastor. Ustedes van a decir: pero en la Biblia no había pastores. Pero habían apóstoles y Felipe no era uno de ellos. Felipe sencillamente era un servidor de Dios. ¿Y quiénes son los servidores de Dios? Hay que tener un llamado, hay que estudiar en un seminario, hay que saber teología, hay que tener muchos años de cristiano. No. ¿Saben quién es un seguidor y servidor de Jesús? El que ha dicho, como ustedes cantaron hace un momento: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Felipe se bajó al agua con el etíope porque algo que por lo menos hace algún tiempo atrás en nuestra propia iglesia y en muchas iglesias no se ha enseñado es que desde que Jesús enseñaba, cuando dice la Biblia, y de hecho lo voy a leer porque no me gusta decir que la Biblia dice, me gusta leerlo. En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, voy a leer rápidamente este versículo. Me encanta por lo que implica. Dice así Juan 4:1. Los fariseos se enteraron de que Jesús tenía más seguidores y bautizaba más que Juan. Y eso que Juan era apodado el Bautista, o sea, Juan bautizaba gente. Pero Jesús bautizaba aún más. Versículo 2. Aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. No voy a leer más. Aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. ¿Quién tiene el derecho, la potestad, la autorización de bautizar? Jesús lo podía hacer, de hecho lo hizo en algún momento. Juan el Bautista bautizaba. Pero esta es la clave de la multiplicación. Que la gente no piense que soy yo el único que puede hacer las cosas. Que la gente sepa que yo puedo enseñar a otros a hacer lo mismo. Cuando Jesús se fue al cielo, hace ya 2000 años, el Evangelio se ha seguido predicando y la gente se ha seguido bautizando porque han habido personas que sí entendieron que yo he decidido seguir a Cristo, por lo tanto yo puedo también bautizar a otra persona. Termino con esto. El día que ustedes 4 señoritas salgan del agua y el día que
ustedes compartan de Jesús a alguien. Cuando Dios les dé la oportunidad de hablarle a alguien de Jesús, no tienen que coger un micrófono y predicar, no tiene que haber un templo. Sencillamente que ustedes hablen de Jesús a alguien. Te voy a decir algo. Si esa persona llega a entregar su vida a Cristo Jesús por causa de tu testimonio, te voy a animar, a desafiar, a alentar, a empujar a que tú también le bautices a esa persona. Les voy a contar una historia. Hace poco más de un año, en el mes de febrero del año pasado, pude estar en una ciudad al norte de Colombia. Se llama Planeta Rica, es un pueblo pequeño. Y yo estaba visitando a los amigos de unos amigos que tengo allá. Y estábamos conversando y les empecé a hablar de Jesús, del arrepentimiento, de la fe, del perdón del Señor. Y con lágrimas en sus ojos, el hombre, el dueño de la casa, el padre de familia, entregó su vida a Cristo. Pero él dijo, en unos momentos más llega mi esposa y mis hijos. Y él no terminaba de decir esa frase, entraron por la puerta. En ese momento, él me dijo, háblenle también a mi esposa y a mis hijos. Y yo le dije, buena idea, pero ¿qué tal si usted mismo les dice lo que usted ha entendido y lo que usted ha hecho ahora? Y el hombre, con sus propias palabras, más palabras menos, empezó a decirle a su esposa y a sus dos hijos que quién era Jesús y que ahora él había decidido seguir a Cristo. En ese momento, allí, era una casa un poco humilde, teníamos un tanque grande de agua, cogimos un balde y lo bañamos al hombre y se bautizó. Y él dijo, bautícenle también a mi familia. Y yo dije, no es mala idea, pero ¿por qué no los bautiza usted si usted fue quien los guió a recibir a Jesús? Y él dijo, pero es que yo no sé. Y yo le digo, ¿qué de ciencia hay en esto? Coger un balde y echar. Y en ese momento, uno a uno, bautizó a su esposa, otro balde bautizó a su hijo mayor, otro balde bautizó a su hija menor. Y en ese momento el hombre no tenía ni 20 minutos de haberse bautizado, ni 10 minutos de haberse bautizado, y ya pudo él mismo bautizar a otros. Y dijo, yo quiero seguir haciendo esto. No creo que el hombre tenía un llamado para ser pastor de una iglesia ni nada. Tenía un negocio que tenía que seguirlo atendiendo. Pero en su tiempo libre quería seguir hablando de Jesús a otros y bautizarlos. Ahora vamos a tener el privilegio nosotros de bautizarles a ustedes. Pero en algún momento yo sí les voy a empujar para que compartan de su fe a otros. Y si alguien creyere y fuere salvo, ustedes también puedan bautizarlo. Así mismo, bueno, sin tanta cosa chévere, tal vez, si lo hacen con la iglesia, a lo mejor hablan con la hermana Maciel, se monta todo el espectáculo que ahorita ven. Que ni siquiera necesitan una piscina, yo les cuento, con un balde de agua. He bautizado en el mar, he bautizado en el río, he bautizado en piscina, he bautizado en templo, en bautisterio, en este país, en otros, y hasta una vez en una cascada. ¿Te acuerdas, Dana, cuando bautizamos en una cascada? Hacía frío, era en la sierra. Todo lugar donde haya agua es solamente para demostrar que la persona que queda debajo del agua era otra persona. Después de bautizarse, a lo mejor hay que sacar el agua de esta piscina porque alguno va a pensar que queda con pecados. No quedan los pecados en el agua, por cierto. Es solo una forma simbólica de decir que he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. En el templo la gente está preocupada, todo el mundo se quiere bautizar primero porque el que queda al último cree que va a coger los pecados de los que dejaron en el agua. Eso no es cierto, eso no pasa, por cierto, no se asusten. Así que a quien le toque de último no vaya a pensar que ¡ay, me tocaron los pecados de los demás! No. Decida seguir a Jesús, ámele con todo el corazón. Y el que decide seguirle, le obedece. Yo le decía a Valeria hace un par de semanas, hace una semana atrás, no se bautiza el que está más listo y más preparado, se bautiza el que es más obediente. Hay gente que ha creído en Jesús, pero cuando no se bautiza no es porque está en pecado ni nada, sencillamente es un hijo de Dios, pero no ha dado ese paso de obediencia, que hoy ustedes lo van a dar. Permítanme orar y ya para terminar les voy a pedir que hagan algo más. Cierren sus ojos, por favor, vamos a orar.